muy de presentación, digamos, de lo que estamos haciendo. O a veces uno se cruza 1, 2, 3. y la gente, digamos, se va enterando de lo que hace el grupo, pero, digamos, no sabía, así que me parece un buen momento. Yo les voy a contar un poco dar qué dos o estuve tres yo datos específicamente, digamos, estos sobre años. esto. Y después les voy a mostrar un poco lo que hicimos en cuanto a es producción científica el año pasado. Simplemente me pareció, digamos, orientarlo al tema. La adaptación transcultural. Para que tengan una idea de las líneas de trabajo, para ver cómo se fue desarrollando el grupo con su qué harían los producción pacientes en caso que tuviesen síntomas de stroke. Este programa. Es una lo que son datos que tenemos, digamos, están en los abstracts, digamos, me pareció en Estados Unidos. Les voy a decir, digamos, resultados o puntos importantes de los trabajos, pero no hace una guía, un análisis puntual. 21 son de síntomas neurológicos, 4 de síntomas cardiológicos y 3 confundidores. Digamos, por otras cosas. ¿Qué haría si le arde al orinar? Los trabajos están en los abstracts. Si tiene vértigo posicional, brevemente, síntomas de eso. Y 21 son todas las combinaciones posibles. Una herramienta, era un título que había que ponerle de síntomas para la práctica, stroke. que es determinación de riesgos para prácticas y procedimientos problemas en el adulto mayor. La mano aunque terminamos viendo también habla, pacientes, si además no mueve la pierna, si tiene trastornos menores de del 65 años etcétera. con pluripatología. 21 situaciones en las cuales el paciente tiene que elegir muy grande con un montón de especialidades quirúrgicas. Llama a la ambulancia, si llama a su médico de cabecera o va a verlo, si espera una hora y decide o el espera grupo un día está conformado por son situaciones personas, hipotéticas en qué haría un paciente en caso de eso, no un paciente que tuvo una ACV y qué hizo, sino cualquier persona que piensa que haría en esa situación. El consultorio específicamente de esto. El tema es que cuando empezamos a validar el instrumento, les dábamos las opciones al paciente y el fuimos paciente, trabajando un poco, digamos, informalmente, armándonos hasta que se abrieron líneas formales de trabajo asistencial, de integración interdisciplinaria. Vos llamás al 911 y no vas a la guardia porque vas a la guardia, no tenías el stroke, el seguro hoy no te en día, cubre, hicieron la tomografía, qué sé yo, gastaste $5.000. Reuniones frecuentes y hay líneas muy la forma de claras pensar de la gente es totalmente diferente. No vas a la guardia, llamás al 911. Con los demás servicios, y en muchos países y el punto que nos convoca entonces hoy en día, nosotros, que es la cultura producción acá científica, es diferente. Entonces, ¿dónde metemos la opción? Porque el instrumento tenía 4 opciones. No podía ser la correcta porque lo que está publicado es lo correcto, llamar a la ambulancia. Entonces la pusimos con llamar al médico cabecera, ir a verlo o ir a la guardia. Como que todo eso no sería lo correcto. Integrando estos intereses entre el área, lo correcto era llamar a la ambulancia. Bueno, creo que el tipo de pregunta es, si esto le sucediera a usted o a una persona adulta, amigo familiar, ¿qué haría? Elijo una de las siguientes opciones. Para respetar lo que le dije al principio, les voy a ir nombrando. Ella se volvió torpe, no podía sacar la llave de la cartera. A partir de una invitación que tuvimos para una revista, ¿qué hace? Si no puede sacar, su amiga no puede sacar, la ayuda a sacar la llave. No, señora, ¿qué haría si tiene paralizada la mano? O sea, como revisión, que había que empezar a modificar el encabezado porque empezamos a modificar un poco estas cosas porque había que dar demasiada explicación. El desempeño muscular, que muchos de nosotros, a pesar de todo eso, específicamente esta área. Nosotros lo utilizamos muchísimo esto. La próxima. Y básicamente lo presentamos en esta revisión, hicimos una revisión del tema, de qué manera uno desde el consultorio, desde la semiología, puede aproximarse, digamos, a la evaluación del paciente y de qué manera estos datos a nosotros nos sirven para estratificar los riesgos del paciente, más allá de lo que nos diga la comorbilidad. Así que para las nosotros preguntas se van repitiendo demasiado los conceptos, porque es que en la segunda diapositiva tuvimos un artículo, digamos, a nivel local, pero esta fue, digamos, nuestra presentación y el test RT lo hicimos intraobservador, con presencial y telefónico para poder validarlo, para usarlo telefónicamente. Este artículo de revisión. Y eso tuvo una correlación muy buena. O sea que nada más porque el test, a pesar de todos sus problemas, era estable para hacerlo y previamente a esto, digamos, como una presentación local para la revista validamos un de la cuestionario SAM, sobre también, signos de alarma una y factores de publicación riesgo donde de básicamente ACV, que le pusimos planteamos, no descubrimos nada, pero sí planteamos, y creo que de manera bastante clara, de qué manera en las primeras dos preguntas se le pide al los abordajes y la evaluación de los riesgos del paciente. ¿Sí? Y en este artículo nosotros describimos cómo conseguimos la estratificación del riesgo de los pacientes y después, en base a diferentes dimensiones. ¿Sí? Si tuvo un familiar no que solo, lo tuvo, como hemos hablado siempre, es la mecanismo. dimensión de la comorbilidad, sino según que lo que contestaba el paciente del recuerdo espontáneo, como la fragilidad, dimensiones funcionales y dimensionales, o sea, epifenómenos que no por ser epi son menos importantes, ¿no? Y donde, cómo, de qué manera aspectos
sociales o psicólogos cognitivos tienen mucha importancia. Este cuestionario fue muy estable, gestión del riesgo de los pacientes. Con muy buena correlación entre lo que contestaban la primera y la segunda vez telefónicamente. Una vez que validamos con uno de los primeros grupos que empezamos a trabajar desde el inicio, esto fue con hematología, y esto el año pasado yo ya lo había presentado, pero básicamente fue un trabajo piloto es una cohorte más a la ambulancia. que hoy en día, como van a ver a la tarde, porque muchos de estos trabajos yo estoy presentando ahora, que fueron líneas de investigación de inicio, van a ver después a la tarde cómo esos proyectos se agrandaron y hoy en día están en curso, tenía alguna pregunta, pero líneas de investigación mucho más fuerte, con mucho más pero pacientes. Se evaluaron los datos demográficos, lo vuelvo en realidad a presentar porque fue educación, un trabajo inicial que trabajamos en una cohorte de 500 pacientes con mieloma múltiple. Eran pacientes de PAM. Se ha presentado en varios lugares. En la validación sí había algunos argentino de hematología. En la validación del instrumento. Yo lo llevé al Congreso Americano de Geriatría. Esta tabla no es para leerla, sino que de todos los factores de riesgo, saber cuáles son los factores de riesgo hace que el paciente llame correctamente a la ambulancia, o si sabe cuáles son los síntomas, se va a comenzar a escribir en la revista Leucemia y Linfoma. Básicamente nosotros en nuestra cohorte, analizando retrospectivamente y definiendo nada de eso se correlaciona con criterios de fragilidad, llamar a la ambulancia. Lo único que se correlaciona es el nivel educativo. El OR muestra, digamos, entre lo que se puede mostrar con diferentes sesgos en una cohorte chica, es 3 veces de más qué probable manera la llamar a la ambulancia fragilidad si el nivel educativo es más alto, se asocia con menor sobrevida, digamos, estos pacientes. Como es esperable, solo 14% eligieron llamar a la ambulancia. Los trastornos geriátricos son de alta prevalencia en esta población, no son evaluados en forma sistemática, y las curvas de sobrevida en un análisis univariado. Ahora ya tenemos analizado casi 200 pacientes con AR después, pero ven como las curvas en pacientes mayores de 85 años y cuando tienen mucha carga de fragilidad, las curvas de sobrevida de los pacientes se separan de forma muy importante, con una sobrevida media. Cuando yo lo quise hacer con 50 no me daba nada. De más de 85 años y con fragilidad severa. Claro, vos calificás una carga geriátrica importante, muy bien en el examen, una sobrevida media mal, no suena más de 85 años, realmente bien. Entonces, de un año y fragilidad moderada severa de 2 años. Ajusté por sugerencia de unas líneas importantes que venimos trabajando, esto tiene importancia para nosotros, y la verdad que tiene mucha importancia la generación de esta línea de investigación por varios motivos. La duda era si finalmente que ver ya estaba validada la extensión del programa, y ir a la guardia no era una opción. La verdad que es un dato importante. Hice una encuesta a neurólogos importante que le interesa al pagador, vasculares y a médicos clínicos más. Algunos de ustedes me ha contestado. La verdad que son líneas que se vienen, digamos, investigando desde cómo y la respuesta cuál es el impacto que tienen diferentes evaluaciones en geriatría y cerebrovasculares de neurología, neurólogos generales en la toma de decisiones. La opción de ir a la guardia es una opción válida. No es la verdad que incorrecta, lo que nos motivó no fue el hecho del pagador, pero se lo cuento como dato periférico porque son datos campo muy para explicar por qué le parece uno se va dando que cuenta la ambulancia sí o no, y dice, la información depende del médico que se sube a la ambulancia, que el médico de la ambulancia no está capacitado, que más de una vez dejaron un tipo con una ceba en la casa, y al mismo tiempo nos da, digamos, fortaleza para ir a también encuesté sobre eso, que dicen que la ambulancia tarda mucho, que no llaman. Estos fueron trabajos iniciales, claro, nuevamente después en la segunda parte Eugenia les va a contar, digamos, el protocolo que tenemos hoy en día. Bueno, todos esos comentarios lo que quisimos evaluar era cuál era el impacto de la consulta geriátrica en el cambio en el proceso de toma de decisiones en pacientes hay que agregarle a ese instrumento cáncer ginecológico. Se los voy a juntar, digamos, le voy a hacer los comentarios de dos. Nosotros lo evaluamos en tumores ginecológicos, pero mantener y fueron los primeros pacientes que veíamos. Hay una red sobre 35 pacientes que teníamos visto, para que se den una idea, donde para que vos llegues rápido necesitas llamar a la ambulancia, uno puede saber cuántos hoy menos de 2 años llamado a la ambulancia y a todos los que tenés que reeducar en ese caso que pensaban ir a la guardia. Hoy por hoy te conviene ir a la guardia. Un paciente de plan de salud, ¿qué le decís? Arrástrese, un aumento, digamos, a la guardia. Muy importante lo que no puede ni arrastrarse, pero básicamente nosotros analizábamos no se quede en su casa esperando a ver que nos si derivaban para la evaluación. La mayor parte de los pacientes tienen un plan de tratamiento que está escrito en la pregunta que me surgió de nosotros tenemos el plan de tratamiento, tenemos nuestra evaluación de este estudio fue si funcionará educar a los pacientes. Hay definido cuál fue el nivel educativo era lo único que se correlaciona. Y hay nosotros definimos criterios para decir cuándo hay un cambio de conducta, no los factores de riesgo, porque eso no predice que, sino está evolucionado
conocer cuáles son los síntomas y qué es lo que tiene que hacer. El paciente finalmente no fue a TAVI, porque tiene una expectativa de vida menor a un año, porque tiene un deterioro funcional severo, porque era demente. A partir de la evaluación, uno podría considerar que eso, digamos, tiene un impacto en el cambio de conducta. No decimos que sea el único factor que cambió la conducta, pero sí decimos que para enseñar a los pacientes cuáles son los factores de riesgo, la importancia de acudir al servicio de emergencia frente a síntomas del impacto del cambio de conducta, y no estamos hablando de eso nada más. En estos primeros 40 pacientes, digo lo de TAVI y después lo de esto, bueno, la verdad que el impacto en cambio de conducta, había un sesgo porque antes nos derivaban pacientes que estaban bastante comprometidos. En los mejores lugares del mundo, pero es del 30 al 50%. En Alemania el 10% de pacientes que inicialmente en Estados Unidos en promedio, en los mejores hospitales universitarios, 3%. Nosotros en Argentina se disminuyó la intensidad del tratamiento 2%, y en patología oncoginecológica también. No sé los datos en general, estos primeros trabajos lo que nos muestran es que la evaluación geriátrica disminuye la intensidad del tratamiento. Nosotros no estamos evaluando si esto tiene impacto en la sobrevida, pero ya estamos viendo que al derivarnos todo tipo de pacientes, lo que está ocurriendo ahora son que también hay casos en que nuestra evaluación en pacientes que tenían, digamos, el dedo bajado, se aumenta la intensidad. ¿Sí? Esto se los conté recién, el trabajo de impacto de la evaluación en el cambio de conducta. Y sí. Euge, yo te lo dejo que lo comentes vos. Bueno, este es un trabajo... Tocó la guardia a tiempo, el problema está después de eso. No, este básicamente es un trabajo anterior que hicimos con la gente de ginecología. Ellos no evaluaban absolutamente para nada, digamos, antes de iniciar un tratamiento oncológico, no tenía una evaluación clínica, digamos, de los pacientes. Básicamente se guiaban por el estado del performance status, digamos, y hasta ahí nomás, y medio ojo, ¿sí? Es un trabajo meramente descriptivo, donde también ahí ven en los abstracts que le mandamos de qué manera, digamos, la alta prevalencia y los datos que encontramos en cuanto deterioro nutricional casi 50%, deterioro cognitivo 30%, la prevalencia de depresión es altísima en estos pacientes. Fue un punto de inflexión, la verdad, en el trabajo integrado cuando nosotros, que hay un tratamiento, aunque sea es un trabajo de prevalencia, nada más, digamos, pero cuando uno presenta estos datos, cuando llega a la guardia nosotros y dice, no nos sorprendimos, tengo un ataque cerebral, sí, necesito que me den el mucha medicamento fortaleza que me tapa la arteria, que es que el tipo que lo está dejan, escuchando, en este bueno, caso los ginecólogos, para entender toda la información que se estaban perdiendo. Entonces, lo que me planteé es hacer un ensayo clínico randomizado, aleatorizado, para ver si enseñarle al paciente de diversas formas hace que aprenda, al menos en lo teórico, usando este test. Que no quiere decir que esté probado que yo se lo enseñe y llegue a la guardia, que eso sería después de esto. Entonces, hay 6 intervenciones que son la combinación de la intervención oral y escrita, que es un folleto y además una instrucción por el médico cabecera, que es una charla de 4 minutos. El diagnóstico es la indicación mis es sujetos de investigación fueron la doctora Sutherland, el doctor Varela y otros médicos, donde algunos pacientes de los que están citados, cuando el paciente está internado, un paciente por hora, uno cada 3 pacientes, hay que darle un instructivo de 4 minutos explicándole cuáles son los síntomas y que si le pasa eso tiene que o ir a la guardia o llamar a la ambulancia y de ninguna forma esperar a ver si se le va. Eso dura 4 minutos. Otra opción es darle un folleto tríptico sin decirle más nada, como si lo agarrara de arriba de un mostrador. Tome, esto es muy importante, léalo y nada más, no charlar sobre el folleto. ¿Qué le pasaría si agarra el folleto de una mesa? Y después una charla grupal, porque si bien acá ya lo comprobé porque ya hice 220 intervenciones y solo 11 pacientes de 220 fueron a la charla grupal, los que van a la charla salen súper motivados, pero nadie va a la charla. Pero la idea de esto era poder hacerlo y tener cuál es el efecto neto de la charla, aún en los pocos que fueron, porque en otros países del mundo el tema de la cosa grupal fluye más y te sienta una enfermera y te da la charla. Tal vez no es para nuestra cultura, pero en otro lado les puede servir el dato. Yo ya sabía que iba a perder con esto, pero quería ver realmente qué pasaba, para decir, no pongan, no manden al paciente a la charla grupal para no darle los 4 minutos, porque el paciente no va, o sea, no es una opción.
Después, solo charla grupal, solo el folleto y nada, no decirle nada. Esos son los controles. Bueno, estoy en esto ahí trabajándolo. Los pacientes se les hace la intervención y se los llama. Y esto nada más que 2 comentarios porque no sé dónde meterlo, porque en realidad son trabajos que ya los tenemos hechos y lo presentamos este año. Previamente para que son 2 trabajos que fueron ya finalizados, digamos, el año pasado, a ver si todavía y que los vamos a llevar al Congreso Americano de Geriatría, fueron aprobados para presentación. Ya como ven, el número de pacientes aumenta, ¿sí? O sea, poder intentar este primer trabajo, nosotros lo que queríamos ver es básicamente, hospital, el objetivo era establecer hacer una comparación entre la frecuencia de los trastornos geriátricos en 2 enfermedades con alta comortalidad, o sea, comparamos la cohorte de pacientes oncológicos y la cohorte de pacientes con estenosis aórtica, porque el concepto de fragilidad no es un concepto uniforme y aparte los trastornos geriátricos no se distribuyen de manera uniforme, es decir, a través de la detección en diferentes poblaciones de diferentes niveles, aumentás un 50% de diferentes niveles de frecuencia y diferentes trastornos geriátricos, uno puede establecer diferentes estrategias de intervención. Por ejemplo, acá yo les cuento ya que estamos hablando de una comparación entre, si mal no recuerdo, 150 versus 100 pacientes, son 250 pacientes. Les digo un ejemplo, por ejemplo, la depresión, ¿sí? La depresión en los pacientes con enfermedad oncológica era del 30% y con estenosis aórtica severa, que fue lo que nos llamó la atención, digamos, era bastante bajo, o sea, menos del 10%. Los pacientes con estenosis aórtica severa tenían bastante más trastornos ejecutivos que los pacientes con enfermedades oncológicas. El impacto nutricional era mayor. Después les paso pero la idea es que ya nos empezamos a meter en ver las diferencias, digamos, poblacionales y de qué manera, según la prevalencia y la importancia de diferentes trastornos, uno puede establecer líneas de intervención que estamos en esa línea del plano asistencial. ¿Qué vamos a hacer, digamos, con lo que nos encontramos y cómo nos vamos a integrar con los demás equipos de trabajo dentro de geriatría? ¿Sí? Cuando alguien tiene un accidente cerebrovascular allá, lo primero que hace es se llama la segunda, sistema de emergencia. La última, perdón. Los médicos que trabajan este es el otro trabajo. Mejores del sistema público. En estenosis aórtica severa, que al principio fue y sigue siendo un caballito de batalla porque fue junto con los primeros, digamos, que empezamos y son pacientes que obligatoriamente, cualquier paciente con valvulopatía severa que tenga mayor de 65 años, pasa, no que vaya a TAVI, digamos, valvulopatía severa con intención de resolución o de evaluación, digamos, lo evaluamos nosotros. Entonces, lo que quisimos ver de alguna manera era de qué manera, de qué manera los trastornos geriátricos se distribuían según el plan final de tratamiento, ¿sí? Es decir, los pacientes finalmente se definen un tratamiento, iban a cirugía de reemplazo valvular, iban a TAVI o iban a valvuloplastia, ¿sí? Todos esos pacientes previamente hubo un proceso en el cual se derivaron, fueron evaluados. Ya vimos el impacto que tenía la evaluación y la toma de decisiones. Estaba con y, el plomero, digamos, ¿cuáles eran las características de esos pacientes? La mujer le dio el teléfono, le dijo, llame a mi hijo. En las tablas van a ver de qué manera como es esperable, está bien, ¿no? Pero cómo se establece un gradiente bastante establecido en cuanto a la intensidad de compromiso de cada una de las áreas geriátricas, desde los pacientes que iban a cirugía de reemplazo valvular hasta los que iban a valvuloplastia o tratamiento médico. Es decir, se estableció un gradiente de pacientes que globalmente en cada uno de los aspectos eran más sanos, más saludables, ¿sí? Hasta los que iban a tratamiento médico que tenían mucho mayor compromiso, ¿sí? Tiran abajo en la segunda parte 80, ella va a explicar, digamos, un protocolo bien establecido para seguir evaluando la toma de decisiones, pero esto también, digamos, estas características que uno va encontrando en la población, también uno puede establecerlo como un dato, digamos, periférico del cual
periférico no por la importancia, un dato del cual uno se puede ir agarrando y viendo para decir que los pacientes no es que se distribuyen porque sí, ¿sí? O sea, claramente hay características establecidas en cada paciente, ¿sí? Y muy probablemente la evaluación geriátrica, no lo sabemos porque no fue el objetivo del tratamiento, pero muy probablemente la evaluación geriátrica tenga un impacto, digamos, en de qué manera esos pacientes se van ubicando en cada uno de los grupos Le di la charla a la los grupos de mañana tratamiento. Y a la tarde tuvo una CB y porque había estado en la charla fue al hospital. Un par de cosas que quería decirle abonando lo que dice Diego. Primero, el 6% se tromboliza, lo cual quiere decir que hay muchos más que llegan en ventana, pero no cumplen, criterios. Segundo, el mes pasado salió un position statement acerca de las contraindicaciones para trombolisis, dentro de las cuales una de las que se discute más es la edad, porque en realidad todas las contraindicaciones surgieron a partir de los criterios de exclusión del estudio de trombolisis, no de la vida real. Y en realidad ahora se hizo un estudio que es el de SMART, que era trombolizo a todo el que viene con ACV sin preocuparme, y se vio que la evolución es la misma que restringiendo, que se está ampliando ahora todo el área de Los Ángeles para que sea de diferentes hospitales, o sea, que sea uno de altísimo nivel como uno de bajo, o sea, de poca complejidad. Lo que se está planteando es que la verdad que parecería ser que trombolizo a todos los que vienen es lo mismo. Pero una de las cosas que se critica más es la edad. De hecho, en realidad ahora se mandó del hospital un laburo a publicar acerca de que nosotros tenemos un 50% de trombolisis son mayores de 80 años y evolucionan igual. Y la otra cosa de la intervención que me parece bien es hacer la evaluación a los 6 meses, porque cada vez que se hacen un estudio de este tipo, primero que en realidad la intervención médica está bárbara, pero llega a los que van al médico. Entonces uno lo que tiene que pensar es, habría una de las intervenciones piolas, sería que llegue a su casa, porque es decir, porque si no todas las campañas basadas en el médico son como retar al que llegó, retar porque llegan tarde al que llegó temprano. ¿Entiendes? Y la otra cosa es que lo que se ve es que aún en grandes campañas que se invierten millones y millones y millones, a los 6 meses la gente está tal cual estaba. Entonces lo que se plantea es que uno lo que tiene que hacer es el pájaro picasesos, o sea que no tiene que hacer una gran campaña, sino que tiene que meter guita todo el tiempo en hacerlo, porque las campañas, por eso está el día del stroke, el 29 de octubre todo el mundo habla del ACV, llegan, y se van, ¿viste? Sí. Lo que estamos tratando de hacer acá es que el paciente obtenga una capacidad, que es la capacidad de alerta y de buena respuesta. Lo único que le estamos brindando es información. Yo cuando te brindo información, por ejemplo, cualquiera de las clases que de las ponencias que ya pasaron, si me pedís a mí que te lo repita, muy probablemente tenga muy poca información para darte. Como yo lo que quiero es que el paciente obtenga una capacidad, lo bueno es que el paciente aprenda haciendo. Entonces, una de las posibles intervenciones que se podría hacer es, por ejemplo, se me ocurrió ahora, es hacer un evento simulado donde los pacientes... Sí. Bueno, eso le puede servir un poco más, pero eso es como ver un video en YouTube, que no es información, es una carretilla de información que queda inerte en el cerebro, y que vos cuando cuando tenés el tipo que se cae delante tuyo, le debe haber bajado la presión. Y no haces lo que tenés que hacer. Es lo mismo que nosotros, yo te puedo agarrar, dar el ACLS, te lo lees entero, se cae un tipo redondo enfrente tuyo y quizá no sepas qué hacer. Por eso el ACLS es con los maniquíes y la simulación y todo eso. Y eso es lo que más te queda, me parece a mí. Además del asco del muñeco todo chupado por todo. Exactamente. La idea es, como lo que queremos es una competencia, habría que hacer que la hagan
por ejemplo, con un acting, estamos hablando de a nivel social, un acting en una estación de subte o lo que sea, para que la gente lo entienda, después reforzando con información quizá, pero si no, me parece que va a quedar... Sí. Sí. Claro. Sale en Clarín, página central, trasplante de células beta de páncreas, cola en el Durán de Servicio de Nutrición de Diabetes, daba la vuelta al Parque Centenario 3 veces. Eso fue 2 días. Nunca más tuvieron una consulta sobre trasplante de células beta de páncreas después de eso. La combinación posiblemente, si vos, cuando le llega la revista a la casa o la cuenta del hospital, le mandás el folleto ahí, se lo mandaste, vas al médico, te hace los 4 minutos una vez por año. Además, das charlas grupales como se dan de 1000 cosas, una vez por mes, está el cartel ahí pegado, lo va viendo. Creo que en la sumatoria yo te voy mandando más pacientes para que te lleven para el Protege a tiempo. Boca. Sí, pero igual es distinto una receta que decir, mire, usted se va a quedar así, no va a poder caminar, presta atención a lo que le digo, como que le centra un poco más. Porque el tema es que no está estudiado que el médico diga algo, es todo campaña, pero... Sí.